Muy buenas tardes, son las 7 y es hora de nuestro estudio de El Tabernáculo. Sin embargo, aunque tiene muchísimo que ver con nuestro tema, voy a hacer una pausa en lo que era la descripción de del levantado del tabernáculo por Moisés en el desierto, a tratar un asunto acerca del sacrificio. O sea, la semana pasada lo que vimos fue las vestiduras del sacerdote y después hoy tocaba ver la consagración de los sacerdotes, pero el asunto resultó que me quedó muy grande y la verdad es que tan importante se me hizo, bueno, todo es importante, pero se me hizo importante no hacerlo en esta ocasión porque no me sentí lo suficientemente preparado para presentar ese tema. Sin embargo, ya lo tenemos en camino y espero yo que la podamos concluir porque además es el último estudio del tabernáculo. Así que lo que vamos a hacer ahora es precisamente algo que se tenía que hacer después de que los vistió Moisés, a Aarón y a sus hijos, los consagró, pero en esa consagración hubo un detalle que cuando tengamos ese estudio lo tengan muy claro lo que eso significaba, porque esto es muy importante comprenderlo para comprender en toda su cabalidad lo que significaba al Señor. Así que, pues vamos a darnos paso a este estudio, que ahora lo vamos a ¿Quieres bajar un poquito a ver, la sí, pantalla a ver, para que se vea claro? ¿Así? Un poquito. Ajá, A ver, ¿quieres que la baje un poco así? Ándale. Ok. El sacrificio. Así es que vamos a ver, porque para la consagración había que hacer un sacrificio y que tenían, más bien, no uno, dos sacrificios, pero es importante que veamos estos pormenores de lo que es ese sacrificio, porque resulta que me cuesta tanto trabajo explicarlo que vamos por partes. Vamos a leer en primer lugar Levítico 3:2 que dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, o sea, sobre la víctima, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes y Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Había dos elementos en estos sacrificios que se hacían ahí en el tabernáculo que eran esenciales de esa ley ceremonial. Lo que el Señor le mandó a Moisés era que ambos elementos se encontraran siempre ahí mostrados. Uno de ellos tiene que ver con este texto que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Y el otro sería, entonces degollará la presencia de Jehová. Pero también este tema que lo voy a dividir entre el martes, y como ha sido ya costumbre en estas últimas semanas, entre el martes y lo que va a ser el domingo. Así es que hoy vamos a ver tan solo ese aspecto de pondrá su mano sobre la víctima. Y vean, podríamos haber usado cualquier otro texto porque en Levítico 3:2 dice lo mismo: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, ahora no le llama holocausto, le llama ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. 3:8 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Lo repite. Luego en el capítulo 4 lo vuelve a repetir en el versículo 4 que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y también luego en el versículo 15, capítulo 4, dice: y los ancianos de la congregación
pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Igual propósito inclusive se muestra en el versículo 24 del mismo capítulo, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Y por si esto fuera poquito, esto de poner la mano sobre la cabeza del holocausto se repite por todos lados, pero también precisamente en la consagración de los sacerdotes, que es lo que nos tocaba ver en esta semana. Pero lo que quiero que quede muy claro es que el tema de la consagración es un tema que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tan consagrados realmente podemos sentirnos los cristianos? ¿Y qué significa eso? Porque también eso es complicado. Resulta que es complicado porque nos hace falta mucho para entender palabras tan importantes. Y no porque sea difícil entender la palabra en sí, es porque es difícil comprender en nuestra propia vida que es algo que hemos tomado para nosotros mismos y ser nosotros mismos. La pregunta la vuelvo a repetir. ¿En realidad somos y estamos consagrados al Señor? Porque si es así, vamos a entender mucho lo que significan estas cosas. En primer lugar, ¿para qué poner las manos sobre la víctima? Pues en realidad tendría que haber primero elegir una víctima. La víctima que tenían que elegir en aquel entonces era una víctima sin defecto. No podía presentar un animal que estuviera cojo, estuviera manchado inclusive, tenía que ser una víctima perfecta desde el punto de vista un animal sin defecto alguno. Ahora, así es que nosotros necesitaríamos encontrar también, si queremos y entendemos que necesitábamos una víctima, ellos, los judíos, tenían que buscar una víctima perfecta. Ahora, ¿existe esa víctima para nosotros? Pues miren, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Jesucristo basta? Porque encontrarle algún defecto a este sacrificio, a esta víctima, pues yo creo que te va a costar un poco de trabajo. Realmente, mucho se ha escrito en contra de la Biblia, mucho se ha escrito en contra del Señor Jesucristo, muchos han tratado de denostar el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día, con esa euforia que el mundo tiene por el homosexualismo, inclusive hasta ha habido gente que se atreve a escribir eso, y es obvio que lo único que están buscando es notoriedad en las redes, o notoriedad en el YouTube, o notoriedad en estas cuestiones para sacar dinero, porque mientras más grosero, mientras más absurdo, parece que las cosas se venden más. Es de todos sabidos que siempre todo lo absurdo, todo lo grosero, todo lo pervertido se vende, y se vende muy bien. Ese es el problema, y esa es la razón de un mundo caído. Pero para el que entiende que Jesucristo es perfecto, Él entonces sería la víctima que podríamos ofrecer. Pero ahora, ¿la ofrecemos nosotros? ¿La ofrecemos nosotros? Pues yo creo que tampoco. Sin embargo, así como los hebreos tenían que venir y buscar esa víctima perfecta, nosotros no tenemos que hacerle eso, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Y esto es lo interesante. Él ya lo hizo por nosotros, de manera que nosotros no necesitábamos buscar una víctima para que esta víctima sea la que ofrecemos. Esa víctima ya fue ofrecida. Así que nosotros no tenemos que buscar lo que Dios nos dio primero,
Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que Él fuera el que pagara por nuestros pecados. Así es que debemos de entender que no podemos pasar nosotros por lo que Jesús pasó, porque eso es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere nuestra muerte, el Señor no quiere nuestra vergüenza. Eso es lo que debemos de entender, que al Señor no le agradan sacrificios. Precisamente es el punto. Lo que el Señor quiere es obediencia, pero nosotros no tenemos. Si tenemos tal víctima, tan perfecta, no tienes tú que pasar por lo que Él ya pasó. Él tuvo que pasar por la vergüenza, Él tuvo que pasar por los golpes, Él tuvo que pasar por los clavos en las manos y en los pies. Así que tú no tienes por qué, porque el Señor mismo lo proveyó. Así que solo tenemos que poner nuestras manos sobre el sacrificio provisto. Y esto es tan interesante y tan importante. Poner las manos sobre el sacrificio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, pues mira, esto significa al menos 4 cosas muy importantes que vamos a ver en esta tarde. Estas 4 cosas que yo aclararte mucho acerca de lo que esto significó. Para muchos, para el mundo, el sacrificio de Jesucristo es y simplemente no lo pueden entender. Para el mundo es locura. Entendemos que para el mundo sea locura, pero porque el mundo no. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, finalmente empiezas a entender, pero ojalá lo entendiéramos como el Señor quiere que lo entendamos. ¿Cómo es que se debe de entender estas cosas? No lo sabemos, pero vamos a ver lo que significa. Poner las manos sobre el sacrificio significa, número 1, confesión. Confesión. De hecho, cuando los levitas iban a hacer sacrificios, había muchas cuestiones. Miren lo que dice aquí este versículo. Luego hizo 8, 14 y 15 dice, luego hizo traer el becerro de la expiación y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, pusieron sus manos y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para sobre él. ¿Se dan cuenta de lo que significaba? Puso sus manos sobre de él. Pero miren, todavía dice más. Ay, caray, ¿qué hizo esto? No sé qué hizo. ¿Qué dice Levítico 16:21? Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esto de poner las manos sobre de la víctima era importante entenderlo. Número 1, el que hacía esto era porque sabía que era algo que la ley le estaba mandando a hacer. Y le estaba mandando a hacer porque también era cuestión de pecado y de reconocer que había pecado. Obviamente quien no reconoce que ha pecado, quien no reconoce que tiene nada que deber ni nada que temer, tampoco piensa que tenga nada que pagar. Así que el judío el israelita bien tendría siempre ese cordero, ese macho cabrío, ese becerro. Él tendría que llevar esa víctima y tendría que estar muy convencido de que realmente tenía necesidad de hacer ese sacrificio. Obviamente lo que evita mucho hoy en día entender que necesitemos un sacrificio
es precisamente la falta de convicción de pecado. Cuando las personas no sienten que realmente le deban nada a Dios, que no sienten que han ofendido a Dios, que no sienten que han ofendido a su hermano, que no sienten que se han ofendido a sí mismos, que no tienen en sí mismos esa sensibilidad para entender que son pecadores, evidentemente, pues esto les debe de sonar absolutamente ridículo. ¿Para qué voy a hacer una cuestión de un sacrificio? ¿Por qué o de qué? ¿Para qué si soy tan bueno? ¿Para qué si no robo, no mato, no le hago mal a nadie? No, pero eres mentiroso, eres presumido, eres orgulloso, eres soberbio. Y cuidado, todo esto, eres chismoso. La verdad es que cuántas cosas no pueden más bien traer a tu memoria todas esas cosas que tú sabes que están mal. De hecho, tú sabes, aunque no lo reconozcas, tú lo sabes. Tú bien sabes que hay perfección en ti. De tal manera que todo lo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace de cuenta pecado. Así es que si tú no tienes esa convicción de pecado, pues evidentemente para ti, ¿qué vas a confesar? ¿Qué vas a confesar? Como el problema muchas veces cuando te han descubierto en tus fechorías, pues es más bien, pero reconocerlas resulta a veces muy complicado, porque tu orgullo no te lo deja, tu ego no te deja admitir y aceptar que tú eres un pecador. Así de simple, mucho menos aceptar puntualmente qué fue lo que pasó. Ayer casualmente estaba en la televisión un caso tan terrible de un tipo que tenía, imagínense, ¿cómo iba a poder confesar públicamente lo que había hecho cuando el tipo tiene relaciones sexuales con muertos? Le gustaba meterse a las funerarias a hacer este tipo de actos. Evidentemente no lo podía confesar. Su orgullo, imposible que lo admitiera y lo aceptara, y lo estuvo negando hasta que le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que te tenemos bien grabado. ¿Se dan cuenta de esto? Hasta que el hombre no entiende que está simple y sencillamente descubierto por completo, no puede entender lo que es la culpa. Y una vez descubierto, busca a ver quién tiene la culpa de esto. Y me sorprendía ver cómo le echaba la culpa a las personas que lo descubrieron, entre ellos su esposa. Y ustedes se dan cuenta de que esto es absurdo. Sin embargo, si no hay confesión, si no hay una manera de entender que somos pecadores, pues el asunto no funciona. Sobre la víctima es, en primer lugar, si estás haciendo eso es porque tú sabes lo que has hecho y por qué tienes que ahora que hacer lo que haces. Poner las manos sobre la víctima significa y admitir tu culpa, admitir tu falta, admitir que es necesario que se haga ese evento, que se haga eso que se está, ese sacrificio que se está formando ahí. Terrible. Pero algunos piensan que todavía pueden resolver sus problemas y piensan que lo pueden resolver sin necesidad de esto. La gente piensa que no necesita de este sacrificio. La gente piensa que no necesita admitir sus culpas. Pero los que sí lo piensan, los que saben que tienen una impotencia personal, que dicen, yo cómo voy a presentarme así delante de Dios. Yo cómo voy a hacer este asunto si esto es imposible, porque además esto era el punto. Esto se hacía para poder estar delante de Dios y delante de Dios de manera limpia. Pero date cuenta que si tú todavía crees que tienes el poder para controlar tu vida y no necesitas de este asunto, pues tú nunca lo vas a hacer. Necesitas primero que nada confesar que tú no puedes. Cuando tú confiesas que no puedes, entonces te encuentras que dice que esa víctima
que fue sacrificada por tus pecados, sí puede. Él sí puede. Y este sacrificio para el israelita también podía limpiar. Así es que, date cuenta, el problema para el israelita que era, pues que tenían que estarlo haciendo a cada rato. Ese era el problema. Así que entendemos lo que era la necesidad de ser cubiertos. ¿Cómo que de ser cubiertos? Pues es que, mira lo que dice esta palabra kafar o kapar. Cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Esta raíz se encuentra en todos los periodos de la historia del lenguaje hebreo. Tal vez lo conocemos mejor por el término Yom Kippur o Día de la Expiación. O sea, esto se hacía precisamente para expiación. Esto se hacía para cubrir. ¿Para cubrir qué? O sea, para ponerme un disfraz y parecer que soy lo que no soy. Pues no. Más bien esto era para cubrir tu pecado, para cubrir la sangre que se ponía sobre el propiciatorio precisamente. Por eso cubría. ¿Qué es lo que cubría? Que el Señor Jesucristo, más bien que el Padre vería la sangre del Señor Jesucristo, no vería tu pecado. Así de simple. No es que el Señor se haga de la vista gorda, sino que simple y sencillamente Él estaba cubriendo. Costó cubrir tu pecado. O sea, no fue una cosa simple, costó un sacrificio y costó el sacrificio del Señor Jesucristo, representado en este caso por un cordero, representado por un becerro. Así que de entender que ese día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto, y presentaba la sangre del cordero. Esto es precisamente lo que es el puro día de la expiación. Un día al año por los pecados de todos, lo tenía que entender. Así que ahí Aarón tenía que tomar al animal en nombre de todo el pueblo para que pudieran hacer esto. Ay, caray. Así que hay un merecido castigo. Eso es lo que debemos ver. Que si realmente somos pecadores, pues realmente merecemos ese castigo. Pero si tú no crees que lo mereces, ese es el problema, porque no tienes convicción de pecado. Simple y sencillamente no crees ningún sacrificio, porque crees que no entiendes que la paga del pecado es muerte. Pero si lo entiendes perfectamente, entiendes que ese castigo bien que lo mereces. La pregunta es, ¿tú crees que lo merecía el animal? Ese animal que iba a morir en tu lugar, ¿él lo merecía? Pues yo creo que debes de comprender que el animalito no lo merecía. ¿Tú crees que lo merecía Jesucristo? ¿Tú crees que Él se ganó el hecho de morir por nuestros pecados? En realidad, si estás pensando así, pues evidentemente, si tú no crees que tú merecías un castigo, entonces evidentemente, pues tú no eres salvo. Simplemente tú no eres cristiano. Puede ser que te atraiga algo de esto, pero en realidad no estás entendiendo absolutamente nada. Lo primero que deberíamos de hacer es confesar. Así que confesar nuestros pecados. Así que si tú puedes confesar, decía Spurgeon, así tu pecado y ofrecer tu cuello al castigo y decir, sí, yo merezco el castigo. Y luego te aferras al Señor Jesús y dices, Señor, tú eres el que pagas por mí. Tú eres mi Salvador. Entonces, tú llegas a ser un hombre santo. Es claro, si tú puedes confesar tu pecado y ofreces tu cuello al castigo, porque ¿sabes qué lo que significa humillarte delante de un rey? Porque además eso lo tienes que hacer porque te lo mandan y te lo obligan. Y delante del rey, cuidado, necesitas, ni siquiera los volteabas a ver, no los podías voltear a ver porque te podían matar.
¿Y sabes por qué te podías matar? Porque ¿quién te crees que eres? Entonces a los reyes se les saludaba así, se inclinando la cabeza. ¿Y sabes lo que eso significaba? Puedes tomar mi vida, puedes tomar mi cabeza, puedes matarme si tú quieres. Eso es lo que significaba. Y esto es precisamente lo que deberíamos de confesarle al Señor, que estamos entendiendo que realmente merecíamos ese castigo, pero también le puedes decir, pero yo te quiero dar gracias, Señor, de que tú tomaste mi lugar. Lo cual nos lleva al siguiente punto importante. Poner las manos sobre el sacrificio significa aceptación. Sin embargo, mucha gente todavía piensa que pues por el sacrificio de Cristo. O sea, ¿por qué aceptar un sustituto? ¿No era suficiente conmigo? Bueno, pues es que si estás entendiendo que el punto era muerte, lo que el Señor no quiere de ti es que tú mueras. Pero para muchos esto es exagerado. Para muchos esto es, no le encuentran el sentido. Otra vez, no se lo van a encontrar hasta que no puedan reconocer su propio pecado. Cuando realmente reconocen el nivel, pueden entender que poner las manos sobre la víctima que se te va a sustituir, pues significa que aceptes que esa víctima sea la que pague por ti. ¿Y por qué no lo harías? Déjame decirte, ¿por qué no aceptarías? Porque ahora hay muchos que se visten así como diciendo, no, sí, es que yo tengo que hacer estas cosas, yo no necesito de Cristo, aunque no lo dicen con palabras, pero sus hechos sí lo dicen así, y piensan que le pueden ayudar a Dios un poquito. Y déjame decirte que no, necesitas aceptar que sea tu sustituto. Necesitas que este animal sea el sustituto. El que Aarón tenía que aceptar que ese animal era el que iba a recibir la muerte y que en tu lugar. Así es que date cuenta que esa aceptación era muy importante, porque hay que aceptar este asunto desde el principio, ¿verdad? Y aceptar también ese plan. ¿Cuál era el principio y cuál era el plan? Mira, en primer lugar, el principio es que así como tú no necesitaste ayuda para pecar, porque naciste con esa condición, y no fue ni siquiera tu culpa, querido, sino que fue culpa precisamente de Adán. Y de Adán lo venimos heredando, todos, absolutamente todos. Y no hay nadie que se pueda salvar de esa situación. Así que si el asunto por el cual tú llegaste a esta situación no fue tu culpa en un principio, pues déjame decirte que a final de cuentas tampoco va a ser por ti el librarte del castigo. En pocas palabras, el Señor te quiere salvar simplemente por gracia. Mira lo que es. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, esa obediencia de uno significa que Jesucristo muere. ¿Cómo no lo vas a aceptar eso? ¿Cómo no lo vas a aceptar? Si después de todo, si tú desobedeces, es porque desobedeció Adán y tú lo vienes heredando. Así que si hay uno que obedece, ¿por qué no lo aceptarías? Sería absurdo no aceptar algo, un ofrecimiento tan sencillo. Sin embargo, por lo sencillo la gente no lo cree. Es increíble. Simplemente dicen, ay, pues qué fácil, qué fácil. Pues espera terminar este asunto a ver si crees que realmente es fácil, porque no creo que al final de cuentas pienses que fue un asunto fácil. ¿Tú te imaginas lo que es un plano sin casa? O sea, si tú quieres una casa nueva, pues el arquitecto viene y te trae los planos. Pero
Tú podrías decir que ya tienes una casa nueva, nada más por tener los planos. Pues así hay muchísima gente que piensa eso. Piensa que Jesucristo es como esos planos. Simplemente se enteran intelectualmente de lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no ponen las manos sobre él, no lo aceptan tal cual. Este es el punto. Este es el punto principal. No lo confiesan y no lo aceptan. Entonces, ¿cómo piensas que el diseño de un vestido sin vestido te va a poder vestir de alguna manera? Encuerado te quedas, querido. Este es el punto. El diseño del vestido sin vestido no funciona, como tampoco funciona una receta sin medicina. ¿Cómo crees? O sea, yo le puedo dar una receta a un paciente y después, como el mismo Spurgeon contaba, dice que había un hombre al cual le dieron la receta el médico, y pasada una semana el médico le habla al enfermo y le dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo sigue? Dice, pues ¿qué pasó? ¿No le di una receta? Dice, sí, y me la comí. Se comió el papel. ¿Y de qué le sirve el papel? De nada. O sea, aceptar significa poner las manos sobre el sacrificio. En pocas palabras, aceptar que ese sacrificio es capaz. Eso es lo que debes de entender y comprender. Poner las manos sobre el sacrificio, punto número 3, significa también transferencia. Transferencia. ¿Qué significa eso? Miren, aquí viene una doctrina bellísima que se llama la de la sustitución o del sustituto. Miren lo que significa. Es un intercambio. Es un intercambio real. Mas Jehová, dice, cargó el pecado de todos nosotros, cargó en él, esto está en Isaías 53, cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es un hecho. Cuando tú pones las manos sobre el cordero, entonces entiendes que él, en ese acto estás diciendo, él va a cargar mis pecados que estoy confesando y estoy aceptando que yo debiera de estar en el lugar de él. Este es el punto. Hay un intercambio y una transferencia. Tú vas a entender y comprender este asunto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo lo hizo. Él llevó nuestros pecados, no llevó sus pecados, él llevó nuestros pecados. Y esto es importante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así es que te das cuenta que por todos lados la Biblia enseña que precisamente él iba a hacer un intercambio con nosotros. Él nos iba a dar su justicia, él nos iba a dar su paz, él nos iba a dar su sabiduría, él nos iba a dar el perdón de nuestros pecados porque él mismo los pagaría. Así que nosotros estábamos entregando esto, nosotros entregábamos muerte, él está entregándonos vida, pero vida a través de su muerte. Fíjate, nosotros, porque Jesucristo es la vida eterna, él es la vida eterna, él mismo, él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros le estábamos entregando nuestra muerte y él nos estaba entregando su vida. Tenía que haber precisamente ese intercambio, un intercambio hermoso, un intercambio en el cual Dios hace que entendamos este punto fuerte. Pero nosotros pasamos nuestros pecados a Cristo. ¿Tú qué me dirías? Los voy a dejar reflexionando aquí unos segundos porque yo en este punto no sabía en qué contestar exactamente. Pero mira, alguien me hizo reflexionar precisamente en esto. ¿Nosotros estamos pasando nuestros pecados a Cristo? ¿Qué dirías? Yo creo que es
cosa de un debate, pero no, déjame decirte que el debate se acaba muy rápido con los argumentos que la misma Biblia nos dice. ¿Nosotros le pasamos nuestros pecados a Cristo? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que no. El mundo dice, hay que hacer, consumado eso. O sea, nosotros no tenemos que pasarle nuestros pecados a Él. Él mismo proveyó este cordero. El Padre mismo fue el que hizo las cosas. Él lo trajo y cargó nuestros pecados. Quien lo cargó fue Él, dice en Isaías 53. Ay, qué día anterior. Dice en Isaías, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, nosotros no podíamos hacer esto. Por eso el Señor Jesucristo también dice, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Él fue el que decidió morir en esa cruz por nuestros pecados. Esa transferencia era importantísimo entenderla y comprenderla. Comprender que tú le estabas pasando tus pecados, pero no tú, sino que fue el Padre. El Padre fue el que lo cargó a Jesucristo con nuestros pecados por gracia. Esto es lo que significa gracia. No hay mérito alguno en el hombre. No puedes tú transmitirle tus pecados a Cristo. El Padre los transfiere. El que hace la transferencia es Dios, es el mismo Padre. ¿Y sabes cómo lo hace? Habiéndote escogido, habiéndote llamado. Y ahora que has venido a Él, has confesado tus pecados. Pero también, nada más, has aceptado que necesitabas ayuda. Y ahora te estás enterando que hubo una transferencia. Toda tu maldad fue sobre de Él. Y por su llaga fuimos nosotros salvados, fuimos nosotros curados. Jesucristo pudo decir en la cruz, consumado es. Esa transferencia estuvo y fue Tengo un hecha. comentario de Joaquín. Ajá. Entiendo el rol del animal sin defecto y porque Dios así lo pedía, pero nos mencionas que debemos ser conscientes de nuestro pecado para entender y creer en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero ¿no acaso esa conciencia y reconocimiento de nuestra situación pecaminosa es dada o revelada incluso por Dios? Y tienes toda la razón. Luego entonces, ¿cómo podemos estar conscientes si no sé la voluntad de Dios? Esto lo digo y comento para honra y gloria de Dios. ¿Cómo? Ahora, entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo podemos entonces estar conscientes si no sabemos la voluntad de Dios? Y es que, muy buena pregunta, mi querido Juan, decirte, esto es lo que ocurre. El Señor Jesucristo sabe quiénes son sus elegidos y este asunto va a volver locos a muchos. Sabe, y tan lo sabe, que al Señor Jesucristo le plació decir, no me escogieron ustedes a mí. Si hay alguien que lo está reconociendo y lo está entendiendo, es por un asunto que Él mismo, y este es el plan de Dios, a través de la predicación, y la predicación precisamente de estos puntos, de este cordero que fue entregado, que nosotros podemos. ¿Cómo crees que podrías confesar? ¿Tú crees que los muertos confiesan? Los muertos no confiesan nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Simple y sencillamente. Los muertos no se arrepienten. ¿De qué se arrepienten? Si están muertos. Los muertos tampoco deciden, no aceptan nada. Simple y sencillamente. No intercambian nada. Punto. Cuando predica el evangelio, las personas pueden ser alcanzadas por el Señor porque así le plació. Dice
que al Señor le pegó la gana, porque así es como lo dice, de que el mundo fuera, o las personas fueran salvadas a través de la locura de la predicación. Y créeme que todo esto que estoy diciendo para el mundo es locura, locura pura, locura pura. Sin embargo, para el que ha esta gracia, y déjame decirte que si los cristianos no predican, no va a haber más cristianos. Los cristianos debemos predicar el evangelio porque es la forma, el modo, el plan de Dios para que haya más cristianos. Dices, pero es que el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo. Te digo sí, y que no sabes que cuando estás en el Espíritu, estás en un tiempo que no es el tiempo como tú lo conoces, y que la vida eterna lo mismo es la eternidad pasada que la eternidad futura, que la eternidad presente. ¿O que no te das cuenta que en Dios no existe el tiempo como tú lo entiendes? Es una locura, por eso es una locura. Pero a ti no te toca juzgar si la persona es un escogido o no. Más bien tú le clamas a Dios. El mismo Spurgeon decía, Señor, ¿qué caso tiene que yo predique si tú no los alcanzas, si tú no los tocas? Si tú no abres sus oídos. Por eso el Señor Jesucristo cuando predicaba decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabes quiénes van a oír? Los que Él escoge. Pero sabes que todo el tiempo el Señor está escuchando a sus santos y los escucha antes de la fundación. Así de eficaz es la oración del justo, que dice, la oración del justo puede mucho, puede tanto que puede viajar en el tiempo y en el espacio antes de la fundación del mundo. Pero yo quiero preguntar, ¿dónde están esos cristianos que están realmente con ese celo porque se salven las personas? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que quieren predicar el evangelio y que quieren salvar uno más? Como decía el papá de Rick Warren antes de morir, y eso fue lo que marcó a este pastor de Saddleback. Esto es lo que lo marcó, que su padre antes de morir y de muerte decía uno más para Cristo. Y es que esto es precisamente el punto. Por eso es muy buena pregunta. ¿Cómo va? Si sabes, confiesan aquellos que están teniendo esta convicción de pecado. Es que predicamos para que las gentes entiendan y comprendan. Y lo hacemos con esa ansiedad, con esa esperanza también de decir, Señor, tócalos, y con esta oración también en nuestros labios. Por eso no tiene sentido predicar el evangelio si no estamos directamente conectados con el Señor y conectados con el plan para siempre. Así que dense cuenta lo importante que es predicar estas cosas. Y por eso quería hacer una pausa en esto. Porque si vamos a entrar a la consagración, tienes que entender lo que eso significa. Porque los consagrados eran los que ya eran parte del pueblo de Dios. Los consagrados no pueden ser otros. El Señor no puede consagrar a uno que no es de su pueblo. Así es como es. Así es que vamos a entenderlo. Finalmente, poner las manos sobre el sacrificio. Identificación. Bueno, pero ya habíamos dicho, no, una cosa es transferencia, una cosa es eso y otra cosa es identificación. ¿Qué significa identificación? ¿Qué quieres decir cuando tú dices yo me identifico con alguien? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que tienes que entender con eso, identificarte con alguien significa decir quién eres, pero esta es mi pregunta. Es decir, cuando pones tus manos sobre el sacrificio, ¿entiendes qué es lo que significa identificación? ¿Qué quieres levantar? No, está bien. Ok. Bien, veamos qué es identificar. Ay, Dios. Número 1, morir con Cristo. Te tienes que identificar precisamente. ¿Sabes para qué tenían que ponerle las manos ahí, sobre la cabeza? Sobre la cabeza.
¿qué crees que iba a sentir el animal cuando lo degollaran? ¿Te imaginas los estertores de la muerte ahí? Eso lo vamos a ver el domingo. No se lo pierdan, queridos, no se lo pierdan. Pero mientras pones las manos, lo que estás diciendo con eso es que el que debería de morir eres tú. Soy yo. Si es que hemos puesto las manos sobre el sacrificio, entendemos que era yo el que tenía que morir. Y para un cristiano significa evidentemente esto, morir con él. O sea, se muere, pero yo agarrándole la cabeza. Se muere, pero yo tomándole la cabeza. Qué terrible debe ser eso. Yo no sé lo que sentirían estos israelitas de tomar la cabeza de esos becerros, de esos corderos, y que fuera degollado en ese momento. ¿Se sentiría eso? Yo creo que es espantoso, querido. Debe ser algo sumamente difícil. Sin embargo, yo creo que cuando lo hacían una vez decían, híjole, qué cosa tan sangrienta, tan cruenta, ¿para qué? Para identificarte. Conoces, el que debería de estar muriendo ahí, eres tú. ¿Cómo lo vas a reconocer? Sino hasta que ves lo que son los estragos del ir muriendo, del ir perdiendo la vida, del saber que te quedas sin respirar, el saber que se te para el corazón, de entender esos momentos de la muerte. Poner las manos sobre eso es identificarte precisamente con esa muerte, identificarte con Cristo y decir, ese animal está sufriendo lo que yo debería de sufrir a causa del pecado. Eso es lo que está pasando y eso es lo que debes de entender. De esta manera te identificas. Hubo un hombre que fue llamado al servicio militar en tiempos de Napoleón. Este hombre no quería ir porque además era un hombre rico y no quería. Así que, teniendo mucho dinero, buscó un sustituto y le dijo, por favor, quiero que vayas por mí. Dice, no, pero pues es que yo no quiero ir tampoco a la guerra. Dice, pero te voy a pagar mucho dinero, para que vayas tú en mi lugar. A lo mejor no te matan. Pero ¿saben qué pasó? Que sí lo mataron. Así que cuando pasa esa guerra, que a Napoleón le gustaba meterse en esas andanzas, lo vuelven a llamar otra vez al servicio militar. Nada más que el hombre dijo, no, ¿saben qué? Nada más que ya conmigo no cuentan. Dijo, pues ¿cómo que no? Si te estamos llamando. Dice, sí, no, pero es que yo ya fui y no me pueden llamar dos veces. Yo ya fui y yo ya serví. Dice, pero es que tú no fuiste. Tú le pagaste a otro para que fuera. Dice, pero pues él fue en mi lugar. Esto es lo interesante de identificarse. Este hombre se identificó con aquel hombre al que pagó y murió en la guerra. Así que si ahora lo quieren obligar para ir, dice, no, porque yo ya fui y yo ya morí, yo ya estoy muerto. ¿Cómo voy a ir si yo ya estoy muerto? Todavía no hubiera muerto, lo podían haber llamado, pero murió. Entonces, simple y sencillamente esto se tuvo que ir a juicio. Y ganó el juicio, porque dijeron, no, pues ciertamente, porque su sustituto murió, y si fue a su nombre, pues entonces, sabes, ese hombre pudo librar el volver a ir a la guerra. Así es que esto es exactamente lo mismo de la identificación. Puedes entenderlo, puedes comprenderlo de esa manera. Así que puedes entender que si eres crucificado con Él, entonces también eres sepultado con Él. Cuando tú te das cuenta que el que tenía que ser sepultado eras tú,
y que entiendes y te identificas con ese sacrificio, ¿sabes? Los becerros ya no se levantaban. Los corderos ya no se levantaban. El único que se levantó fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se levantó con los muertos, pero juntamente con Él te levantaste tú, si es que tú eres de los que ponen la mano sobre el sacrificio. La ofrenda por el pecado era quemada fuera del campamento. ¿Sabes qué pasaba? Dos machos cabríos. Uno lo mandaban al desierto. Era para expiación. Lo mandaban para el desierto. Lo mandaban vivo. El otro era el que iba a morir. Lo mandaban fuera del campamento. Nosotros somos como ese cabrío. Antes de venir delante de la presencia. Pero sabes, allá afuera nunca entraría en la presencia del Señor. No estaba destinado a entrar en ese santuario, no hecho de manos, en el cielo mismo, con Cristo identificados con Él. Ese macho cabrío tendría que andar vagando en el mundo, como andan todos sin Cristo, que no van a entrar en su presencia jamás. Pero otros sí se identifican con ese holocausto. Porque ¿qué pasaba con ese animal? Ese animal que sacrificaban era del todo quemada, era encendida. Y dice el Señor que subía un olor grato a Él. ¿Qué es lo que subía? ¿Qué es lo que era grato a Él? Porque era una ofrenda que era para salvación. Era una ofrenda que era para perdón de pecados. Era una ofrenda que el Señor aceptaba porque prefería ver la sangre de un animal que ver la tuya. Y ahora entiéndelo, prefirió ver la sangre de su Hijo Jesucristo que ver la tuya y que ver la mía. Esto es lo que debemos de entender. Esto fue grato para el Padre. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser grato para Él cuando está viendo a su Hijo morir en esa cruz? Estoy seguro que había también dolor, pero también sabía que se iba a levantar de los muertos, que Él mismo lo levantaría. Así que el mismo Señor Jesucristo lo sabía porque Él es Dios. A mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y la pongo porque la puedo volver a tomar. Si te puedes identificar con Él, también te tienes que identificar no solamente en la muerte, sino también en la victoria. Y esto es lo importante. Así que estos son 4 pasos. 4 pasos que implicaban únicamente con un solo acto, poner las manos sobre la víctima. Y yo quiero que ahora, así simbólicamente, ahí donde tú estás, me encantaría muchísimo que pusieras tus manos como si estuvieras tomando las manos de un cordero y que reconozcas que ese cordero sin mancha fue la del Señor. Y quiero que empieces a hablar con Él en este momento, te lo suplico, que le hables y le confieses eso que tú sabes que está ahí adentro de ti y que tú te quieres deshacer de eso y que tú reconoces que está mal y que tú reconoces que es pecado, que tú reconoces que fue injusto, que tú reconoces que fue malo para Dios, fue malo para los que te rodean y fue malo para ti mismo. Reconócelo, reconócelo. Ahora acepta. Recuerda que tienes la cabeza del Señor Jesús en tus manos. Hasta te estás cuidando de que la corona de espinas no te hiera a ti. Pero lo estás tomando ahí. Y sobre esa cabeza están colocando entonces también la corona de espinas. Puedes percibir esa sangre,
¿Puedes aceptar que sea Él el que pague? ¿Puedes aceptar ese sacrificio? ¿Puedes aceptar? ¿Por qué no lo aceptarías? ¿Por qué no aceptarías un sustituto? Después de todo, tú no te puedes levantar de entre los muertos por tu propia fuerza. No puedes levantar ni siquiera tu propia vida. ¿Cómo crees que te vas a levantar de entre los muertos? Pero pon tus manos sobre el sacrificio y acéptalo. Acepta ese sacrificio como bueno. Acepta ese sacrificio como suficiente. Acepta ese sacrificio como lo que es, algo que no mereces. Pero acepta. Ahora entiende que Él te está pasando su vida muriendo en esa cruz. Pero entiende que Él tuvo que sufrir los clavos. Él tuvo que sufrir esa corona de espinas. Él tuvo que sufrir la burla. Hay algunos que pueden aguantar mucho el dolor físico, pero una burla, qué difícil aceptar burlas. Qué difícil es cuando de ti. Del Señor Jesucristo se burlaron. Del Señor Jesucristo se mofaron. Eso es escarnecer. Y déjame decirte, ¿te identificas que el que merecía todo eso eras tú? Por eso, para Pablo decía, me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Míralo. Míralo, está entre tus manos. Y está muriendo. Y está entre tus manos. Y le están dando de los latigazos. Y está recibiendo la corona de espinas. Tú sabes lo que estaba sintiendo con cada golpe. Cada vez que jalaba su espalda, jalaba el soldado y eran pedazos de su espalda que se traía. ¿Puedes sentir al Señor Jesucristo con ese sufrimiento? ¿Te puedes identificar con Él? Que el que deberías de estar en esas eres tú y no Él. Pero Él lo hizo todo por amor. Él se quiso identificar contigo. Él quiso tomar tu lugar. Él quiso tomar las manos, tomar la cabeza de la víctima era muy importante, porque significaba todas estas cosas. Ahora quisiera que cerraras los ojos por un instante. Y me gustaría hacer una oración por ti. Sea que tú ya habías conocido esto, o sea que no lo conozcas, da igual. Nunca, nunca es tarde. Nunca está de más reafirmar y confirmar para muchos lo que ya saben, pero para los que por primera vez lo están entendiendo, déjame hacer una oración por ti. Porque Dios haya abierto tus oídos, para que tengas oídos para oír y para que tengas el valor de tomar a la víctima por la cabeza y que puedas confesar, aceptar, transferir e identificarte con Él. Bendito Padre. Yo gracias, Padre, por estas personas que me están escuchando. Yo te suplico, Padre, que puedan tener este conocimiento claro de lo que significa el sacrificio de Cristo. Lo que significaba en aquel entonces para los israelitas, Padre, era algo que tenían que estar haciendo de continuo tenían que estar haciéndolo hasta que vino lo perfecto, hasta que vino el Señor Jesucristo y con un solo sacrificio lo hizo para siempre. Ahora, Señor, no podemos tomar físicamente al Señor Jesucristo en nuestras manos y su cabeza. Y, Padre,
no puedo imaginar lo que eso significaría. Pero sí podemos entender que haciendo estas cosas, estamos poniendo manos, quiere decir obra, sobre esto que decimos, que entendemos y creemos, y que sabemos que el Señor Jesucristo lo hizo. Así que para nosotros es una realidad consumada, algo que es lo que fue y sucedió, y que fue efectivo, y que junto con eso, Señor, me has dado vida nueva. Ahora yo te suplico, Padre, por todos los que están escuchando esto. Sálvales, Padre, que puedan entender que Cristo es su Señor y Salvador, que juntamente con Él están muertos, pero también juntamente con Él fueron sepultados y juntamente con Él ahora viven vida nueva. Para que puedan decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, después de tomar en nuestras manos la cabeza de, después de identificarnos con Él en esta muerte y en esta resurrección también, ahora somos nuevos en Cristo. Ahora nos estás dando, de hecho, un nuevo nombre. Y también, Señor, nos vas a dar, de hecho, ya lo hiciste, porque dice tu palabra que juntamente con Él nos resucitaste. Y si verdaderamente, Señor, tenemos este sacrificio en nuestras manos, es simplemente no por algo que nosotros hacemos, sino porque tú lo hiciste ciertamente. Porque si yo no hubiera tenido oídos para oír, jamás hubiera entendido esta maravilla de gracia, amor, que Cristo fue capaz de dar su vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por uno de los que están escuchando. Y yo te suplico, te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, nos vemos el domingo con la segunda parte, que significa precisamente eso, cuando se degolla la víctima. Ahorita simplemente fue con las manos sobre la víctima. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos también a las mujeres en su estudio de las parábolas de Cristo. También el jueves, un cafecito en el camino a las 7. El viernes, reunión de oración. No falten. Tenemos muchas personas por las cuales tenemos que orar, por nosotros mismos y también por nuestro país, por lo que ocurre en el mundo. El mundo entero está ahorita convulso a causa de este coronavirus, pero para nosotros, aún esto, todas las cosas, a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y déjame decirte qué difícil es esto, pero es un tiempo propicio para predicar el Evangelio. También el domingo, la segunda parte de esta plática.